Efectivamente fue increíble hoy en la mañana porque pues Jason como cambió el horario allá, pues como que se cuatrapió y él pensó que entró a tiempo, pero pues estaba una hora más tarde, pues ahí estábamos, ¿no? Que qué pena, le dije, sin ningún problema, Dios tiene todo bajo control y pues ahora sí que lo que habló Jason fue la continuación de lo que habló Dani y lo que vamos a hablar hoy también tiene que ver con lo que se habló ahora en la mañana y vamos a pues a explorar algunas cosas acá que se tienen, podríamos decir em, como las verdades más importantes de la vida cristiana. Por eso es que le puse como título el mandamiento y la verdad más importante de la ley, porque lo que vamos a ver aquí lo asocian muchos lo asocian con lo que los cristianos debemos hacer. Eh, y vamos a descubrir que eh, no lo podemos hacer ni siquiera como era destinado para los judíos que no tenían el Espíritu Santo, si no conocemos y no nos apropiamos de la verdad más importante. Es importante leer la Biblia siempre en su contexto. Y estamos todavía en el día martes, ¿verdad? El día martes por la mañana, ya que le cuestionaron sobre el tributo, luego sobre la resurrección. Ahora vamos a ver estas dos. El mandamiento más importante de la ley, que es cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley, y después Jesús les pregunta. Pareciera que son dos pasajes diferentes, que son dos cosas aisladas, pero está hablando acerca de lo mismo. El contexto nos muestra que la pregunta que les hace Jesús tiene que ver directamente con la pregunta que le hacen a él, que es la última pregunta que le hacen, porque después de esto los deja con la boca cerrada, porque les demuestra con las propias escrituras la verdad. Entonces, vamos a proceder a leer. Ahora sí nos va a dar tiempo, como pues me gusta siempre poder leer todos los pasajes. Esto está en Mateo 22 del 34 al 45, en Marcos 12 del 28 al 37 y en Lucas 20 está del 44 al 48. Entonces doy lectura. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y acercándose uno de ellos, de los escribas, intérprete de la ley, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús respondió y le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero, principal y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces él les dijo,
¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues como el mismo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo en el libro de los Salmos por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues entonces es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pues bueno, vamos a leer ahora por separado. Mateo 22, del 34 al 45, y si nos puedes apoyar, Joel, si puedes, pues, leer, si no, le pedimos a alguien más que nos lea Mateo 22, del 34 al 45. ¿Estás por ahí, Joel? ¿Es el iPhone? ¿O Cris? ¿Estás por ahí, Cris? ¿Puedes leer? Porque si andan en el auto, pues no es buena idea, ¿verdad? Si estás por ahí, ¿Mateo qué? Cris, Mateo 22, del 34 al 45, léelo de tu Biblia o léelo de la pantalla, si te es más cómodo. ¿Están por ahí? Sí, Emanuel, entonces, sí. ahí Entonces los está. fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos, los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Perfecto. Ahora Marcos 12, 28. Parece que Cris ya estabas listo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrato de tus pies. David mismo le llamaba Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora Lucas 20, 41 al 44. Si nos apoya César. Claro que sí, dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ok. Vamos a unir los tres,
relatos para ir viendo aquí cómo se unen y qué es lo que se considera, pues, más relevante, por así decirlo. Empieza aquí, Mateo dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y acercándose uno de ellos, de los escribas. Ahora, aquí es importante entender, y ahorita lo vamos a explicar en cada una de las cosas que aprendemos a Cristo, que son 5 que vamos a ver hoy, que los fariseos y los saduceos eran 2 sectas o 2 denominaciones diferentes. De entre los fariseos había algunos escribas, y estos escribas, de entre ellos había algunos que eran intérpretes de la ley y que eran maestros de la ley. Entonces, de los fariseos surgieron los escribas, y los intérpretes de la ley vienen de los escribas. Entonces dice, y acercándose uno de ellos, dice, es curioso que Marcos refiere acercándose. Ahorita vamos a ver por qué. Uno de ellos, Marcos aclara, es de los escribas, pero Mateo también define que de estos escribas es un intérprete de la ley, o sea, un experto en lo que le van a preguntar. Dice que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien a los saduceos, que eran enemigos de los fariseos. Le preguntó, dicen Mateo y Marcos, por tentarle. Mateo aclara que no fue preguntarle porque quería saber, le preguntó porque le estaba poniendo una trampa. Todas las preguntas que le han hecho hasta acá los saduceos y los fariseos antes es para tentarle. Los herodianos también ya le habían hecho otra pregunta, siempre es para tentarle, pero esta es una tentación diferente. Cada tentación que le hacen es distinta porque viene de diferente fuente. Y le dice, maestro. Marcos plantea la pregunta así, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Mateo la plantea así, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En el contexto, primer mandamiento y gran mandamiento son lo mismo. El gran mandamiento, el primer mandamiento son sinónimos. Jesús respondió, dice Marcos, y le dijo, dice Mateo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso nada más lo dice Marcos. Y Mateo y Marcos se unen para referir el mandamiento de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y Marcos añade, y con todas tus fuerzas. Este es el primero, dice Mateo, principal lo llama Marcos, grande lo llama Mateo, pero aquí estamos viendo que primero, principal y grande son sinónimos, porque está hablando acerca del mismo, el principal mandamiento. El primero no se refiere al número 1 o al primero que dio Dios, o sea, de la lista de todos los mandamientos que les dio Dios en la ley. Muchos han confundido esto y de ahí se han hecho herejías de que este fue el primer mandamiento que les dio. No fue el primero, sino que fue uno de los muchos mandamientos que les dio. Entonces está hablando, está aquí aclarando que es el principal. Primero se refiere a principal, no al número 1 en la secuencia.
Y luego añade, y el segundo es semejante. Mateo y Marcos lo dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas aquí no está incluido porque Lucas, 10 capítulos antes, ya lo había planteado y ahorita lo vamos a ver en el contexto. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice Marcos. Entonces aquí añade al primero, principal, grande, le añade mayor, ¿no? Y Mateo especifica nada más que de estos dos mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, depende toda la ley y los profetas, está resumida en estos dos mandamientos. No está diciendo que está cambiando los mandamientos o que está sustituyendo unos mandamientos por otros. Entonces dice en Marcos es el único que refiere esto que el escriba le contestó. Dice, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él ya sabía la respuesta, pero simplemente está corroborándola, añadiéndole algo, enriqueciéndola, porque ya sabía la respuesta, y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba ya preguntarle. Entonces, inmediatamente es el mismo escenario. Este hombre viene y se acerca a él y en privado le está haciendo la pregunta en privado. Entonces Jesús, enseñando en el templo y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, esto ya lo hace en público. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces, aquí es donde entra Lucas. Él les dijo, dicen Mateo y Lucas, ¿cómo dicen? Marcos y Lucas se unen, los escribas, nada más lo dice Marcos, que el Cristo es hijo de David, lo dicen Marcos y Lucas. Pues, y aquí se unen Mateo, Marcos y Lucas, como el mismo David, y David está referido en los tres, en el Espíritu le llama Señor, dice Marcos y Lucas dicen diciendo, Lucas añade en el libro de los Salmos, especificando de dónde lo está obteniendo o a qué se está refiriendo, por el Espíritu Santo, refiere Marcos, y aquí está esto maravilloso, que casi todo lo que sigue está referido, está revelado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, palabra por palabra, exactamente. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David mismo le llama Señor, mismo lo añade Marcos, de ahí todos vienen de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cómo? Pues, dice Marcos, entonces, dice Lucas, es su hijo. Cierran Mateo, Marcos y Lucas. Y dice aquí que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Si ustedes analizan, si analizamos el contexto, el pueblo no escuchó la respuesta que Jesús le dio al intérprete de la ley aparte. Cuando le contestó, Jesús le contesta al intérprete de la ley y a los que estaban cerca, que eran fariseos. Esa respuesta no se la da al pueblo Jesús, y ahorita vamos a entender por qué. Y dice que nadie le podía responder palabra, ya está hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vamos pues a la materia. Estamos pues en la serie Aprendiendo a Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, y estamos analizando el mandamiento
más importante de la ley y la verdad más importante de la ley. El mandamiento más importante de la ley lo acabamos de oír. La verdad más importante de la ley no es fácil detectarla a simple vista, pero cuando lo analizamos, cuando escarbamos, entonces podemos descubrir cuál es la verdad más importante de la ley, porque si analizamos el contexto, le preguntan por lo más importante, por lo más grande, por lo principal, por aquello de lo que depende todo. Y Jesús entonces apunta, pasando de eso, apunta a la verdad más, porque les pudo haber preguntado cualquier otra cosa, pero hace la pregunta más importante para señalar y enseñar la verdad más importante, que es de la que depende todo el Nuevo Testamento. Si toda la ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos que son los más importantes, de esta verdad que es la más importante de la ley, depende toda la gracia, todo el cristianismo, depende nuestra salvación, depende nuestra eternidad. Entonces, primer cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús recibe a todos por igual. Esto lo hemos aprendido desde hace como cuatro enseñanzas, ¿verdad? Jesús recibió a los herodianos, recibió a los saduceos, ahora recibe a los fariseos por enésima vez, ¿no? Pero en este caso hay algo particular, a diferencia de los saduceos que no creían en Dios, no creían en la vida después de la muerte, a diferencia de los herodianos que querían entregarlo a la autoridad de encontrar una falta en él, no creían que él fuera Dios, creían que era un impostor. Ahora nos encontramos con aquellos que solo lo ven como un maestro y no como Dios, porque aquí dice que cuando se le acerca le dice maestro, ¿verdad? Y pues vamos a estar subrayando y resaltando algunas palabras. Maestro. Ahora, intérprete de la ley, de acuerdo al diccionario Alfonso Loughward, es sinónimo de escriba. Esto es una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras. El término griego es nómicos y se refiere a aquel que estudia las escrituras para descifrarlas, ¿sí? El diccionario de la Biblia cristiano dice que el título neotestamentario nómicos, intérprete de la ley, se aplicaba a los escribas y era sinónimo de gramateus, que era la palabra especial dedicada para escriba, y nomodidáscalos, que es como se llamaba a los maestros de la ley. De entre los escribas había quienes se especializaban, por así decirlo, hacían una maestría o un posgrado para entenderlo pues mejor, en interpretar la Torá. Había quienes se iban a interpretar la Torá. Escribas son los que hacían copias de las escrituras. No todos los fariseos hacían copias, algunos se dedicaban a transcribir y hacer copias de las escrituras y pues ganaban dinero escribiendo otras cosas, ¿no? Entonces, de estos, algunos se especializaban en la interpretación y otros se especializaban en enseñar la Torá al pueblo y formar parte del Sanedrín. Para que tú fueras parte del Sanedrín, tú tenías que ser alguien que se dedicaba a enseñar. A los que se dedicaban a interpretar la Biblia, se les conocía como intérpretes de la ley. Y a los que se dedicaban a enseñar la Biblia, se les conocía como maestros de la ley. Ambos, intérpretes de la ley y maestros de la ley, eran escribas. Y estos escribas eran fariseos, pero eran
especializados, pues entonces ellos tenían el conocimiento. Entonces, aquí, en la pregunta que le están haciendo, ¿por qué dice que le preguntó por tentarle? ¿Por qué es una tentación? ¿Por qué esto es una trampa? Porque miren, ellos ya sabían la respuesta, el pueblo no sabía la respuesta. De hecho, cuando alguien era reclutado, era llamado, era pues anexado por algún rabino para ser discípulo, pasaba por todo el entrenamiento y la capacitación y los meses y los años, los ponían a prueba, y luego, cuando ya pasaban esa prueba y pues probaban que eran pues leales y fieles, entonces ya hacían una ceremonia de iniciación y los iniciaban y los dedicaban o los consagraban o los nombraban, o como se dice hoy, los levantaban como fariseos, ¿no? Y entre los fariseos había muchas escalas y había muchos grados. Había quienes eran principales y había quienes eran fariseos de fariseos, o sea que tenían los rangos más altos, como Saulo. Entonces, una de las cosas que era un secreto entre ellos, pero que era un código que ellos utilizaban para detectar a los impostores, para desenmascarar a los falsos fariseos, porque muchos, como los escribas y los fariseos, eran muy respetados y tenían una posición muy privilegiadas, había muchos impostores que se hacían pasar por ellos, se hacían pasar por un rabino, se hacían pasar por alguien de ellos, y era muy fácil detectarlos, porque los fariseos enseñaban al pueblo la ley, les enseñaban los 613 mandamientos, pero solamente los fariseos sabían cuál era el mandamiento más importante. Ellos habían clasificado los 613 mandamientos de la ley desde el más importante, desde el principal, al que le seguía y le seguía y le seguía y le seguía. Entonces, cuando ya los consagraban como fariseos, entonces les revelaban, mira, este es un secreto, esto es algo que nada más sabemos nosotros y tienes que guardar esto como tu vida. Esto es nada más entre nosotros. El más importante de los mandamientos es este, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es Levítico 19:16, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero y el cuarto, y les daban pues ahora sí que el orden de la importancia de cada uno de los mandamientos, pero no se lo enseñaban al pueblo. Entonces, cuando algún impostor aparecía, cuando alguien se quería hacer pasar, como hoy en día, eso ha existido siempre. Siempre ha habido plagios, plagiarios, siempre ha habido quienes se quieren hacer pasar por otros o por alguien más, y es muy fácil, por ejemplo, para mí es muy fácil detectar cuando alguien dice que es ingeniero en sistemas, 2 o 3 preguntas que yo le haga y detecto que es un mentiroso. Por ejemplo, cuando alguien quiere pues presumir, no, que yo fui soldado y estuve en la marina y bla, 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 yo pues me he dado cuenta que los que han sido, les hacen 2 o 3 preguntitas y ahí es donde detectan si son impostores, ¿no? Igual acá. Entonces, él se le acerca, le pregunta en secreto y Jesús le contesta correctamente. Jesús le contesta y se admiraban ellos, o sea, ¿de dónde sabe? ¿Qué rabino le enseñó? ¿Quién le reveló esto? ¿No?
Esto nos enseña que debemos recibir a todos por igual, aunque no crean en Jesús como Dios, y aunque no crean que en Jesús están todas las respuestas y quieran evidenciar que no conocemos la verdad. Esto es lo que aprendemos aquí en esta primera cosa que aprendemos a Cristo. Debemos recibir a todos por igual. Y es obvio que hay muchos que no creen que Jesús es Dios y no creen que en Jesús están todas las respuestas. Ellos recurren a otras fuentes porque no lo creen. Entonces nos hacen preguntas que ya saben para ver si sabemos de la escritura y poder evidenciarnos como neófitos o tal vez como falsos. La segunda cosa que es importante entender acerca de el primer mandamiento o el gran mandamiento en la ley, ¿sí? Es que es un mandamiento para los judíos. Esto que la mayoría de los líderes cristianos enseña al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, y hasta nos lo dicen a mí cuando yo empezaba, me decían, es que tú debes amar a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque toda la Biblia está allí, y no es toda la Biblia que está ahí. Más bien, si no abrazamos, si no creemos, si no aceptamos la verdad más importante, vamos a seguir ciegos. Vamos a explicar un poquito más allá. Ni en los evangelios, ni en todo el Nuevo Testamento Jesús mandó a los discípulos, ni el Espíritu Santo mandó a los cristianos que amemos a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con toda la mente. Por ningún lugar. Ese es un mandamiento para los judíos. Jesús no se lo mandó a sus discípulos. De hecho, en el contexto aquí, no lo está diciendo al pueblo, lo está diciendo porque está respetando también el código de los fariseos. No lo dice cuando resucita. Ahora que resucité, lo más importante es esto. No, lo más importante se los dijo ahí, pues podemos ver en la gran comisión donde les reafirma la verdad más importante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, segunda cosa que aprendemos a Cristo. Jesús responde con la Sagrada Escritura y explica la respuesta, pero le añade la gracia. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, y aquí cita literalmente Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Toda tu mente es algo que Jesús añade aquí. Toda tu mente no aparece en Deuteronomio 6:5. En Deuteronomio 6:5 dice, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Jesús añade toda tu mente, está añadiendo la gracia. Y con todas tus fuerzas. Este es el primero, principal y grande mandamiento. ¿Qué debemos nosotros hacer? Debemos responder siempre con la Sagrada Escritura con base a la gracia, con base a lo que enseñó Jesús en los Evangelios y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Debemos nosotros filtrar todo en Jesús y responder desde Jesús. Miren, en Cristo están escondidos todos, no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una declaración impresionante. No dice la Escritura que en Jesús está escondido el conocimiento y la sabiduría. Con eso bastaría.
Tampoco todo el conocimiento y toda la sabiduría, sino que va mucho más allá. Además de todo el conocimiento y toda la sabiduría, los tesoros, todos los tesoros, o sea, lo más preciado, lo más excelente de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Por eso es que hay que escarbar, no están a simple luz, no están para que los perciba el lector o el cristiano negligente o que nada más quiere todo rápido y quiere ya todo express. Toma tiempo, pero si aprendemos a cómo escarbar, y hoy les quiero dar algunos tips de cómo escarbar, de cómo ir profundo, de cómo poder echar mano a esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y son dos consejos elementales que ya saben, pero enfocados, ¿no? Uno es la oración, pero en la oración enfocarla. Cuando ores, incluye en lo que oras, incluye las peticiones de la Biblia. Hay dos peticiones, de entre muchas otras, pero hay dos peticiones en particular respecto a esto. Una está en Efesios capítulo 1, en donde le debemos pedir a Dios, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Debemos pedirle, alumbra los ojos de mi entendimiento. En el entendimiento tenemos ojos, alúmbrame. Y en Colosenses capítulo 1 hay otra petición, lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Claro, si lo único que haces es nada más orar, pues es como si tienes la intención de escarbar y las fuerzas, porque la oración te va a dar fuerzas. Es como si te alimentaras, pero no tienes la pala para escarbar y encontrar lo que está escondido. Estas dos cosas deben ir juntas. La segunda debe ser leer la Biblia, que ya lo sabes, pero leerla en Cristo. A veces leemos la Biblia y pues toma tanto tiempo leer el Antiguo Testamento que para cuando ya leímos todo el Antiguo Testamento ya se nos olvidaron los evangelios y el Nuevo. Es interesante estudiar cómo la Biblia fue llegando poco a poco a los primeros cristianos, cómo la Biblia ha ido poco a poco llegando a China y cómo los cristianos tenían la costumbre. Ellos les llegaba un libro, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Las primeras porciones escritas son del Evangelio de Mateo. Mateo lo único que hizo fue juntar todas esas porciones, unirlas y ponerlas en orden. Entonces, cuando ellos recibían un libro, por ejemplo, Mateo, lo leían todo y de pronto recibían otro y leían el otro y después leían el que tenían. Entonces estaban constantemente repitiendo lo que ya habían recibido. Y la clave está en leer con un propósito y con un enfoque definido, leer en Cristo. Y hoy estamos, nos guste o no, hoy estamos en la era de el internet, en la era visual, pues podemos llamarle bien, estamos en una era pues visual, en donde nos es muy fácil, muy fácil, sentarnos frente a un televisor durante horas, y estar allí viendo, ¿no? Estamos en esa época. Pues bueno, vamos a aprovechar que estamos en esta época y quiero darte una herramienta que puedes encontrar en la página de la fundación. Entras y aquí están todas las opciones
que te da. Esto es para que lo veas en tu celular o en una tableta o en la tele y te sientes a verlo y leas. De preferencia que leas, yo a veces lo pongo en el carro, pero nada más oigo, pero que aprendas a leer la Biblia en Cristo. Y esto se encuentra en esta opción que dice Videobiblia, ¿sí? Videobiblia. Yo hago clic aquí en Videobiblia y se me abren varias opciones. Y una de esas opciones que se me abre es el plan de lectura por objetivos. Voy a hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Dice, lea toda la Biblia enfocado en Jesucristo. Este es un plan diseñado para que no pierdas de vista nunca a Jesucristo. Le haces clic acá y entonces te aparece plan de lectura objetivo 1. El objetivo 1 es leer los evangelios en audio, texto y video 3 veces. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, 1, 2, 3 veces de ida y vuelta. Luego viene el objetivo 2, que es leer en la fase 1 el Nuevo Testamento intercalado con Evangelios y Apocalipsis. El objetivo 2 es leer el Nuevo Testamento más Hechos intercalado con los Evangelios visuales. Y en la fase 3 es el Nuevo Testamento en la versión Dios habla hoy intercalado con Evangelios en película. Aquí nos leemos todo el Nuevo Testamento más los Evangelios. Te lees, cuando lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan a Apocalipsis en paralelo a los Evangelios, te los lees 3 veces con todo el Nuevo Testamento. Lo lees en la Reina Valera 60, en la Nueva Versión Internacional, y luego en la Dios habla hoy, intercalado con los evangelios, y ya luego procedemos al objetivo 3, que es el Antiguo Testamento, en audio más letra, en orden cronológico, intercalado con los evangelios, y en la fase 1 va de Génesis a primero de Samuel, en la fase 2 de segundo de Samuel a Oseas, y en la fase 3 de Joel a Nehemías. Leer la Biblia sí te va a tomar, si lees, no sé, una media hora diaria, te va a tomar unos 2 años. Si lees 1 hora diaria o te sientas a verlo 1 hora diaria, pues en 1 año te lo echas. Ahora te puedes echar maratones, ¿no? Hay quienes echan maratones de series, mano, están 10 horas ahí, pues bueno, pues hay que darle oportunidad también a la Biblia, porque cuando tú estás leyendo en Cristo, tú estás acumulando la verdad, y cuando te preguntan algo el Espíritu Santo toma de lo que tienes almacenado. Hago clic aquí y se abre esta página de YouTube, dice plan de lectura, objetivo 1, leer 3 veces todos los evangelios y de vuelta, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí explica más, versículo por versículo, nueva versión. En la primera vuelta, Reina Valera, luego nueva versión internacional, y en la tercera vuelta con las películas disponibles que hay. Una vez terminado, continuar con el objetivo 2, ¿no? Y aquí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, con nada más audio y letra, ¿no? Luego viene, pues, Mateo, pues visual, viene una explicación, y luego viene Mateo visualmente en la nueva versión internacional, todo Mateo. Luego viene todo Marcos en la nueva versión internacional, ¿sí? Luego viene todo Lucas en la nueva versión internacional,
y luego viene todo Juan en la nueva versión internacional, todo Juan, ¿sí? Es en video, pero es literal. Luego viene Apocalipsis animado en 3D. Luego viene la película de Mateo, que es una película, pero viene pues versículo por versículo. Luego viene Marcos, versículo por versículo. Luego viene Lucas, versículo por versículo. Luego viene Juan, versículo por versículo en pues película. Y luego viene Apocalipsis, animado en 3D. Este es otra versión pues distinta a la que ya se vio. Luego viene la fase 2. En la fase 2 explica aquí pues cómo es, pero se puede ver pues mejor pues visualmente. Mateo 1, Hechos 1, Mateo 2, Hechos 2, Mateo 3, Hechos 3, y leo todo Mateo y todo Hechos en paralelo. Leo uno de Mateo, uno de Hechos, uno de Mateo, uno de Hechos. Ya luego sigue Marcos y esto que se llama Marcos y esto que se llama Romanos, y sigo, luego viene pues Corintios con Lucas, y así hasta terminar todo el Nuevo Testamento. Luego empieza esta otra fase que es la fase 2, que es este que se llama, es Mateo, pero es en la NBI, ya no es nada más letra y audio, y luego viene Hechos en película, y luego continuamos aquí. Después de Hechos viene Marcos, luego viene Romanos, pero es otra versión de la Biblia con audio y letra, ¿sí? Es la nueva versión internacional, y así Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los libros del Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, Gálatas, etcétera. Luego nos vamos a la fase 3. En la fase 3 igual tenemos Mateo en la película, y los libros del Nuevo Testamento en la Dios habla hoy. Y ya luego vamos a la fase 3, y aquí ya empieza Génesis 1, Mateo 1, Génesis 2, Mateo 2, Génesis 3, y bueno, igual lo puedes hacer sin que tengas que tener ahí el YouTube ni nada, pero digo, son herramientas. Es más fácil sentarte a ver algo, ¿no? Y lo lees y lo oyes, y de esa forma estás escarbando a la par que oras, porque si no conocemos las escrituras, si no leemos correctamente, pues las respuestas que demos pueden ser erróneas, ¿no? O pues nos dejan con la boca callada. A mí me han dicho, oye, cuando te pregunta alguien algo que no sabes qué es lo que haces, yo oro aquí en mi mente y le digo, Señor, contéstale tú sabes que yo he pues leído, yo he escarbado, y es increíble cómo en ese instante el Espíritu Santo te da unas respuestas increíbles que hasta uno mismo se queda, wow, ¿de dónde salió eso? No salió de mí, no salió de mi mente, salió del Espíritu Santo que toma lo que yo he escarbado. Tercer cosa que aprendemos a Cristo: Jesús amplía la respuesta y presenta conclusiones contundentes a la pregunta. Dice, y el segundo es semejante. No le preguntaron cuál era el primero y el segundo, pero él contesta con el segundo para que pues supieran que no era chiripa, ¿no? Y para que supieran que también sabía que esos dos incluían los 611 mandamientos restantes. Todos los mandamientos de la ley
están contenidos en estos dos: amar a Dios y amar al prójimo. Y hay dos cosas importantes que pues tenemos que ver acá. Antes, pues vamos a ver qué es lo que nos toca. Debemos ir más allá de solo responder a quienes nos preguntan lo que ya saben y creen que no sabemos, y aprovechemos para demostrarles que la Biblia es la verdad. Aprovechar para encaminarlos a la Biblia, no a las fuentes externas. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es un mandamiento también para los judíos, no es un mandamiento para los cristianos. Hay un abismo de diferencia entre amarás a tu prójimo como a ti mismo y ámense unos a otros como yo los he amado. Aquí está: amarás a tu prójimo como a ti mismo y ámense unos a otros como yo los he amado. Esto es lo que dice la ley, ¿sí? Esto es lo que mandó Moisés. Esto es lo que dice Jesús, ¿sí? Jesús. Esto es la gracia, ¿sí? Es muy diferente. Muchos también enseñan mal y creen mal y dicen, no, es que ya, con que ames a tu prójimo como a ti mismo, ya, con eso ya. Es todo lo que hay que hacer y es todo lo que hay que saber, y ni siquiera han subido un solo escalón, porque eso es para el Antiguo Testamento, y amar al prójimo como uno mismo es un mandamiento incompleto, es un mandamiento ineficaz, es un mandamiento que si lo ponemos en práctica nos vamos a quedar totalmente cortos, vamos a fallar. Y muchas veces, como aplicamos amar al prójimo como a nosotros mismos, pues no nos funcionan las cosas, porque a veces no nos amamos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no nos amábamos a nosotros mismos. Lastimábamos nuestro cuerpo, andábamos haciendo pues cosas malas, parecía que nos odiábamos, ¿verdad? Y ya cuando estamos en Cristo, vamos aprendiendo a amarnos, pero hay una diferencia muy grande, porque bajo el Antiguo Testamento se les tenía que ordenar que amaran a Dios. Hoy ya no se nos ordena. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque lo tenemos en la sangre, por instinto. Amamos a Dios por instinto. La sangre de Cristo es la que clama. Cualquier persona que nació y no conoció a su padre, o ama a su padre y lo idealiza o lo odia, pero nunca hay un punto medio en cuanto al afecto que le tienes a tu padre. Nunca hay quien dice, no, mi papá ni fu ni fa, no, o lo amas o lo odias, no hay término medio, porque la sangre es poderosa, la sangre llama, la sangre clama. Y nosotros que somos hijos de Dios, la sangre de Jesús espiritual fluye por nuestras venas y amamos a Dios porque Él nos amó primero, lo amamos por instinto, no nos tienen que enseñar, lo amamos porque somos sus hijos. Lo que tenemos que hacer es conocerlo. Entonces, en Lucas, ¿sí? En Lucas, se los pongo aquí, 10 del 25 al 37, está Cristo muestra la ineficacia de ese mandamiento. Es un mandamiento que se queda corto. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Noten esto. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cuando alguien hacía referencia a esto, ¿cómo lees? Por la cultura y por los usos y costumbres de ese tiempo,
se volvía una conversación privada. Esta conversación que sigue es una conversación privada entre Jesús y el intérprete de la ley. No es una conversación pública. Entonces, obviamente, tomó el rollo o Jesús le presentó el rollo y le dijo, ¿cómo lees? Porque le está respondiendo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Y le dice Jesús, haz esto y vivirás. Pero los judíos tenían mucho conflicto con el prójimo. ¿Por qué? Porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida. Ahora sí que la ley de la retribución, me la haces, me la pagas, ¿no? Entonces ellos tenían mucha confusión, mucho conflicto con amar al prójimo. Entonces habían muchas interpretaciones de los rabinos acerca de quién era el prójimo, porque si Dios dice destruye, extermina a los amalecitas y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y Dios tenía leyes muy estrictas para admitir quiénes entraban al templo y quiénes podían ofrecer sacrificio y quién no. Había mucha diferencia y mucha discriminación hacia los que no eran circuncidados. Ningún incircunciso podrá. Entonces, había muchas interpretaciones, pero no había ninguna que era clara. Y Jesús aquí establece bien Dios la intención de ese mandamiento. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque obviamente como buen judío, él odiaba a los gentiles, no se juntaba pues con ellos, no entraba a casa pues ningún gentil. Él procedía conforme a la ley, pero podemos ver que aquí había el conflicto en ellos porque Dios tuvo consideración de muchos gentiles en el Antiguo Testamento, la viuda de Sarepta, Naamán el sirio, Rahab la ramera, Ruth la moabita y muchos otros, que Dios tuvo compasión y los incluyó dentro de la genealogía, dentro de la descendencia real de David, de los reyes, ¿no? Entonces, había mucho debate entre los rabinos acerca de quién es el prójimo. Jesús se lo muestra, aquí es una historia que conocemos todos, no pienso explicarla, nada más leerla para notar algo. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Entonces aquí estamos viendo los personajes, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí no hay ni la más mínima duda de que estos hombres que hirieron al que descendía no eran el prójimo. Es más, ni son tomados en cuenta en el planteamiento que presenta Jesús, porque para los judíos el impío no era el prójimo. Por eso la ley mandaba, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aconteció que descendió, y ahora sí aquí vienen los candidatos. Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Noten que cuando dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, no dice que era un gentil. Si está hablando de un hombre en el contexto, al pasar el sacerdote y el levita, era lógico y obvio que se trataba de un judío. Pero dice un samaritano, ¿sí?,
que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí viene la pregunta de los 64,000 pesos, ¿verdad? De los 64 millones de pesos. Viene la pregunta aquí crucial. La voy a poner en rojo. ¿Quién pues de estos 3 no tomó en cuenta a los ladrones? Era obvio, ¿no? Mi enemigo no es mi prójimo. Y desde ahí ya estamos empezando mal. Porque no todos son mi prójimo. Mis enemigos, no. Fuchi, fuera. Pero por eso Jesús les movió el cerebro y los sacudió cuando dijo, así dice la ley, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ama al que te injuria, al que te maldice, ámalo. Entonces, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Haz de cuenta que está haciendo Jesús aquí una pregunta de opción múltiple. El sacerdote, el levita o el samaritano. ¿Cuál de estos 3? ¿No? ¿El sacerdote fue el prójimo? Escucha, la pregunta está aquí. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Sí, la vamos a pasar para acá. Es la misma. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿El sacerdote es el prójimo? ¿El levita fue el prójimo? ¿El samaritano fue el prójimo? Tiene que ser uno de los 3, ¿no? Y esto es con referencia a amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿el sacerdote fue el prójimo? No. El sacerdote no fue el prójimo. ¿El levita fue el prójimo? No. ¿El samaritano fue el prójimo? Sí. El samaritano fue el prójimo. Él le dijo, el que usó misericordia con él. ¿Y quién usó misericordia con él? El sacerdote no, el levita no, el samaritano no. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Debo amar a los sacerdotes? En este contexto la respuesta es no. ¿Debo amar a los levitas? La respuesta es no. ¿Debo amar a los samaritanos? La respuesta es sí. Y esto era un choque contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los samaritanos como medios judíos y no los consideraban de sangre pura y no consideraban a los samaritanos como el prójimo. Y Jesús le está diciendo aquí, aún un samaritano que no es considerado judío, debes amarlo si hace misericordia. El contexto aquí es que mi prójimo es aquel que me hace bien o hace bien a otros. Entonces, ¿qué voy a hacer con los malos? Odiarlos, rechazarlos, prostitutas, publicanos, ladrones, asesinos, fuera. No los voy a amar. ¿Por qué? Porque la ley me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nomás mi círculo. Y Jesús viene y raja, parte, destruye toda esa ideología que hasta el día de hoy los judíos practican, porque Dios les ha velado el entendimiento a ellos. Y ellos no se sienten plenos porque uno no puede estar pleno si no conoce a Cristo.
Y si no conoces a Cristo, pues no puedes amar como Él ama. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesús dijo, ¿por qué amas a los que te aman? Los pecadores aman a los que los aman. ¿Por qué haces bien a los que te hacen bien? ¿Qué haces de más? Entonces, tengan cuidado de enseñar mal o de pues decirle a otro, no, ama a tu prójimo, porque el mensaje que le vas a estar dando es, se vale discriminar, se vale amar a unos y no amar a otros, se vale hacer acepción de personas, y la Escritura del Espíritu Santo dice, si haces acepción de personas, cometes pecado. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús le muestra a quien lo tentó su posición respecto al reino de Dios. El escriba, lo acabamos de leer hace un rato, pues le dijo, sí, maestro, verdad has dicho, ¿no? O sea, él ya conocía la respuesta. Y le añadió, ¿no? Con toda la mente, metió con todo el entendimiento y añadió aquí lo que el rey David descubrió, que Dios no quiere holocaustos y sacrificios, un corazón contrito y humillado es lo que Dios quiere. Y entonces Jesús le muestra que no está lejos del reino de Dios. Esto nos lleva a que debemos entender que quienes hacen preguntas porque creen que no sabemos, es porque están buscando la verdad. Y aunque pretenden ridiculizarnos, su búsqueda de Dios es sincera y debemos hacérselos saber. Casi que lo felicita Jesús. No estás lejos del reino de Dios, porque entendió y tuvo que derribar muchas barreras culturales que tenía él para poder responder. Es que si el sacerdote y el levita no ayudaron al que fue herido y lo dejaron para morir ahí, esos no pueden ser su prójimo. Entonces, pues el que hizo misericordia y lo está enfocando Cristo a haz misericordia con otros, porque entre los judíos no te van a amar si tú no haces misericordia con otros, pero está hablando en un contexto judío, en un contexto de la ley. Acá a este otro, que era otro intérprete de la ley, escriba, le contesta bien y le dice, mira, no estás lejos del reino de Dios, o sea, no estás fuera, no estás dentro, pero no estás lejos, o sea, estás cerca. Por eso debemos responderles con sabiduría para poder acercarlos más al evangelio. Y es evidente que si nos cuestionan es porque están buscando de Dios, si no, ni nos cuestionarían. Preocúpate cuando ya tu familia no te cuestione y no te pues rebata y no te haga pues preguntas incómodas, porque cuando hacen eso o ya creyeron o de plano no les interesa nada, pero cuando les interesa, muestran ese interés con hostilidad. Por eso es imprescindible que conozcamos bien los evangelios y toda la Biblia filtrada en las enseñanzas de Jesús para que no seamos avergonzados cuando nos cuestionen. Y quinta cosa que aprendemos a Cristo, Jesús reafirma su divinidad demostrándola por medio de las Escrituras. Y aquí está la verdad más importante. La verdad más importante de la ley es que Jesús es Jehová. Jesús es yo soy. Yo soy, Jesús es el nombre impronunciable
Jesús es el único y verdadero Dios. Esa es la verdad más importante de la ley. Y si no entendemos eso, no nos podemos salvar. Y si no nos salvamos, pues nunca vamos a poder caminar en la vida cristiana que inicia con la salvación. Dice, enseñando Jesús en el templo y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? Vamos aquí, el Cristo. Cristo, sí, es Mesías, ungido, título que se le daría a Dios encarnado. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del Cristo? ¿Qué piensan del Dios encarnado? O sea, todos ellos sabían perfectamente bien que Dios se iba a hacer hombre, se iba a encarnar en un hombre, y a ese hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que nacería de una virgen, el título que ostentaría sería el Mesías, el Hijo del Hombre. Y la escritura la conocían, de quién es hijo, y le dijeron pues David. Pero ellos parcialmente habían tomado la palabra hijo como descendiente de. La palabra hijo significa básicamente dos cosas: descendiente de, pero también significa de la naturaleza de, o de la misma naturaleza de. Entonces ellos tenían la revelación a medias y ellos dijeron de David. Entonces Jesús los hace pensar y les dice, ¿cómo dicen los escribas, o sea, los estudiosos, los que se han dedicado a interpretar la Biblia, que el Cristo es hijo de David, o sea, descendiente de David, que es únicamente alguien que viene de un linaje, que es un hombre, que es un ser humano? Pues como el mismo David en el espíritu le llama Señor. Y ojo, esta palabra Señor en el griego es Kyrios, que significa o es la representación del nombre de Dios, y significa Jehová o Yahvé, el Dios único. Le llama Kyrios. ¿Cómo lo llama? En el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Si David mismo le llama Señor, y aquí, aun cuando se va a descomponer un poco, ¿sí? En el griego, dijo el Señor, dijo el Kyrios a mí, Kyrios, siéntate a mi derecha. En la Biblia, literalmente está así. Pueden ustedes ver en la Reina Valera, que dice, dijo Jehová a mi Jehová. Aun cuando en la Reina Valera dice Señor, aquí tiene una nota, porque literalmente dice, dijo Jehová a mi Jehová. O sea, David está llamando mi Jehová, mi Dios,
a el Mesías. Si nos vamos a la literalidad, es dijo YHWH a mí YHWH. ¿Cómo es posible? Y le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo? Era algo que no podían entender y es algo que no se puede entender a menos que tengas la revelación del Espíritu Santo, pero la Escritura es contundente y es clara. Contundente y clara, porque está escrito así. No hay lugar a la interpretación, está escrito así. Dijo, y vienen las 4 letras del tetragramatón a mí y las 4 letras del tetragramo. Ellos lo pasaron así, dijo Jehová a mi Señor, pero está hablando de la misma persona. Cuando estudiamos Apocalipsis descubrimos que en el cielo hay 7 dimensiones, no hay 4 como aquí, que es altura, anchura, longitud y tiempo. 4 dimensiones hay aquí en esta tierra. En el cielo hay 7 dimensiones. Por eso es que en una dimensión el único y verdadero Dios está sentado en el trono, como el Padre. En otra dimensión, el mismo Dios está sentado a su misma diestra de él mismo, como el Hijo, como Jesús. Y en otra dimensión, el mismo Dios está como el Espíritu Santo llenando la tierra, viviendo dentro de nuestro corazón y trayendo al Padre y al Hijo. Esto es más de lo que nuestra mente finita puede entender, pero está aquí escrito, está revelado aquí. Por eso dice, si David mismo le llama Señor, o sea, si David mismo le llama Kyrios, Jehová, Yahvé, ¿cómo pues entonces es su hijo? O sea, hablando de su descendiente, o sea, ¿cómo es posible si no está hablando de un descendiente, está hablando de alguien de la misma naturaleza? Gran multitud del pueblo lo oía de buena gana y nadie le podía responder, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Debemos responder con sabiduría, no humana, de tal manera que no diluyamos ni comprometamos la verdad en equilibrio con la santidad de Jesús. Y hay algunas citas que quisiera yo resaltar acá. Una es Juan 8:23, en donde dice, si no creen que yo soy, voy a poner esto en rojo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos que Jesús es Dios, entonces no somos salvos. Nos vamos a perder por la eternidad. Por eso uno de los principales ataques del diablo es mermar, es poner en duda que Jesús es Dios, que Jesús es el único Dios. En Juan 9:39 al 41 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Los que ven eran los que conocían la escritura, pero como no creían, eran cegados. Entonces algunos de los fariseos estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Ten mucho cuidado, porque cuando alguien recibe la verdad y la rechaza abiertamente, a pesar de estar viendo la evidencia, entonces aquí dice, el pecado
permanece, ya no tienen excusa. Quisiera compartirles 2 citas más. 2 citas más que podemos hallar aquí en la Biblia y que son contundentes. Una se encuentra en Romanos capítulo 10, ¿sí? En donde, ¿qué es la que usamos? Pues, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Vamos a copiarlo todo para establecer aquí lo que es. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vamos a subrayar esto aquí, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí dice, serás salvo. Aquí está claro que está hablando de que la salvación depende de que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Está hablando de él. ¿De quién está hablando aquí? Pues está hablando de Dios. Porque no hay diferencia entre judío, pues el mismo que es Señor, de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo dice en griego? En griego, aquí dice que Jesús es el Kyrios, aquí dice que es Kyrios, y aquí dice que es Kyrios. Todo aquel que invocare el nombre del Kyrios será salvo. ¿Cómo dice en hebreo? Literalmente en hebreo dice esto. ¿Y cómo se tradujo YHWH? Pues en las Biblias protestantes está como Jehová. Y en las Biblias de línea católica está como Yahvé. Pero vean lo que dice. Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Yo soy. Si confesares con tu boca que Jesús es yo soy, sí, porque todo el que invoque el nombre del yo soy será salvo. La salvación depende de creer y confesar que Jesús es Dios. Y termino con esta cita que al parecer mío es una de las más importantes. Es el último versículo de la primera carta de Juan. Es primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos, es algo que tú y yo debemos saber, que el Hijo de Dios, está hablando aquí, el Hijo de Dios, obviamente se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Es de Jesús que está hablando. El Hijo de Dios, Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para que, para conocer al que es verdadero, para que no nos engañe. Dice, estamos en el verdadero. ¿Sí? Luego dice, en su Hijo Jesucristo. Entonces aquí, su Hijo Jesucristo, Jesús, es el mismo del que está hablando aquí, de el Hijo de Dios. Entonces, Hijo de Dios e Hijo Jesucristo es lo mismo. Y luego dice y ojo con esto que está aquí, se está refiriendo a Jesús.
y dice, lo voy a poner con mayúsculas y subrayado. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios. Por eso, esta conexión que hay entre la pregunta del más importante y Jesús se va a la verdad más importante. Si nosotros no entendemos la verdad más importante, pues vamos a ser como los fariseos, vamos a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero no lo vamos a amar hasta la muerte. No vamos a amarlo al punto de dar nuestras vidas. Lo vamos a amar por todos los beneficios que nos da, por todas las bendiciones que nos da. Y vamos a amar a los que nos hacen bien, solamente a unos cuantos. Y eso no nos va a dar entrada al cielo, porque Jesús dijo que si nuestra justicia no es mayor a la de los escribas y los fariseos, no vamos a entrar al cielo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces necesitamos nacer de nuevo, convertirnos en hijos de Dios, y eso únicamente viene a través de ser salvos. Y para ser salvos tenemos que confesar que Jesús es Dios, tenemos que entender que Jesús es Dios, y pues entenderlo como tal no es algo que creo que ningún ser humano pueda llegar a entender a plenitud, porque no entendemos todas las cosas de esta tierra, mucho menos las cosas del cielo. Pero esto sí lo podemos entender, esto sí lo podemos ver, esto sí es algo que es evidencia, que aunque no la entendamos, la evidencia está aquí. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por Jesús, que nos ubica, que nos muestra, que nos enseña, que no es suficiente con amarte y amar a aquellos que nos aman, que no es suficiente con ser una buena persona, que eso no nos alcanza, que necesitamos ir a la cruz, necesitamos amarte como tú nos has establecido. Necesitamos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Necesitamos amar a nuestros enemigos, amar a los que nos odian. Necesitamos amar a todos por igual, independientemente de su religión, de su color, de su raza, de su preferencia sexual, de su oficio, de su maldad o de su perversidad o de su monstruosidad. Incluso tenemos que amar a todos, interceder por todos, rogarte por la salvación de todos. Porque ese es el amor de Jesús, un amor que supera todo entendimiento, un amor que excede a todo conocimiento, un amor que va más allá de cualquier entendimiento, Padre. Y es en ese amor que debemos vivir, andar en amor, en el amor tuyo, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser en el amor que es sufrido, en el amor que no pide nada a cambio. Un amor como el amor de Jesús. Y todo nace de la salvación. Por eso, Padre, cualquiera que en su corazón tuviera alguna duda, disípasela. Hoy muéstrale la evidencia, está en la escritura. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Jehová. No lo entendemos, pero la evidencia está allí. No entendemos cómo el mar hace todas las cosas. No entendemos cómo es que los planetas giran y cómo es que están en su órbita. No lo entendemos, pero ahí están. No podemos negar que existe la luna ni que existe el sol si no entendemos cómo funcionan. Pero la evidencia ahí está. Así, de igual manera, en la escritura está la evidencia, Señor. Y Padre, que podamos
llevar a aquellos que no creen, poder llevarlos a la salvación, demostrándoles que Jesús es Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. No va a haber reunión de varones hoy. Pues es día pues festivo. Pues todos andan o de un lado para otro o en tránsito y nos vemos el jueves en la mañana y el jueves en la tarde y pues seguimos en contacto por acá. La paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí y estamos y seguimos en contacto. Que la paz de Dios sea con todos.